Habitar en otra tierra. El mundo según Federico Pisani. ¿Cuándo y dónde nació? El 25 de julio de 1974 en Caracas. Su trayectoria. El venezolano Federico Pisani se desempeña como entrenador en deportes de fondo y escalada. Durante las últimas 2 décadas ha participado en varias producciones audiovisuales y ha colaborado en investigaciones científicas de misteriosas montañas. Actualmente es director técnico de la Federación Venezolana de Escalada Deportiva, instructor en comunidades del Parque Nacional Canaima y director de la ONG Fundación Escuela Vertical, dedicada a la educación y el desarrollo a través de los deportes de montaña. Su vida en logros. A lo largo de su carrera ha participado en más de 30 expediciones y explorado al menos 9 tepuyes distintos del escudo guayanés. Siempre soñó con escalar una pared virgen en el Amurí Tepuy. Ese sueño se hizo realidad tras años de esfuerzo, junto a los escaladores Ricardo Navas, Alfredo Rangel y José Manuel Romero, al abrir una nueva ruta en esas majestuosas montañas. En el 2021 formó parte de una importante expedición de National Geographic en el Tepuy Guayacipú, en Guyana, junto al reconocido escalador Alex Honnold, ganador del Oscar por el documental Free Solo. Esa aventura quedó registrada en el documental The Last Tepuy, disponible en Disney Plus, lo que convirtió a Pisani en noticia como el venezolano que llegó a Disney. Su pasión. Su carrera como escalador. Bueno, su carrera como escalador es, bueno, alucinante, la verdad. Y Pero no eso sé- le sirvió para subir las escaleras. Pero claro, es que yo Llegó, estaba mira, preocupada. perfecto. Subí Yo estaba rapidito. preocupada, pero yo decía, Dios mío, Subió rapidito, Fuco. no ha terminado de llegar, seguro va a subir corriendo y entonces, bueno, no va a poder enfrentarse al micrófono. Y él entró, Fresco como pero una lechuga. fresquito como una lechuga. Bienvenido, ¿cómo Federico. estás? Muchísimas gracias por la invitación Qué nuevamente. gusto tenerte. No es primera vez que vengo a este programa. No, pero bueno. Pero para esta faceta de conocer cómo ves la vida, cómo ves el mundo, sobre todo de estos retos de escalar estas montañas, eso al final, ¿qué te termina dejando en tu día a día? Porque tú no estás montado en un arnés todo el tiempo, ¿no? No, obviamente que no. Aunque ahora como en mi papel, en mi rol de director técnico de la federación y de entrenador de la selección, Ok. de parte de la selección venezolana de escalada deportiva, bueno, claro que tiene un rol importantísimo Claro. porque yo empecé mi carrera deportiva con ese deporte. Ok. Yo no practicaba absolutamente nada. Ok. Era un niño sedentario que veía televisión, pero descubrí la escalada gracias a un amigo que me llevó a La Guairita, al parque de las Cuevas del Indio. Ajá. Me dijo, ¿por qué no pruebas este deporte a ver si te va bien con algo? Claro. Y quedé pues enganchado desde el primer momento, me monté en la roca y yo Literalmente. dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Estar enganchado. Qué bárbaro. ¿Tenías cuántos años, Pender de un Federico? clavo. ¿Tenías cuántos años cuando Tenía eso? 15 años. 15 años. Imagínate, y ahí en las Cuevas del Indio, y de las Cuevas del Indio a todo lo que has hecho el resto de todos estos años. Bueno, debo decir que tuve un excelente mentor, fue Marcus Tobía, que me dio el primer curso imagínate, de Marcos. escalada en Claro, roca. Entonces, Claro, con ese Además, no maestro. solamente el mentor, sino más inspirador, pues. O sea, Sí. Totalmente. La labor de Marco, Sí, bueno, y sí, toda esa generación de escaladores es fabulosa. ¿Cómo se siente estar en la cima de un tepuy? Federico, ¿qué se siente? es una experiencia increíblemente especial porque es un paisaje al que uno no está habituado. Entonces, la primera vez que yo subí, por ejemplo, al Cuquelán Tepuy, que fue mi primer gran pared que tuve, que la hice como cuando tenía 19 años, después de unos cuantos añitos de carrera deportiva desarrollándome como deportista, porque para subir estas montañas hay que ser ya experto. Elite. Claro, Sí. Hay que ser claro, experto. definitivamente. Yo llegué a ese paisaje y yo me quedé loco. Además, yo estaba empezando a estudiar biología en ese momento, tenía apenas 19 años y ya llevaba un año de la carrera y cuando yo veo ese paisaje, yo o sea, las formas de vida que hay aquí son únicas, no había visto esto nunca antes, el sonido de la naturaleza en aquel lugar era impresionante y además la magnitud de las paredes y la intensidad de la experiencia de subir una gran pared, una paredota de 3 veces la torre de Parque Central para arriba, es único. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho, vamos a hacer la pausa ahorita, que yo por fin vi un líquen
Porque uno estudiaba las algas y la... Claro, todo eso en libro. En los libros, pero nunca había visto Pero un líquen. verlo, Y claro. estaba ahí en Roraima. Mira, eso es un líquen, ok. Qué belleza. No, impresionante. Eso marca Para la ti vida como uno biólogo antes y tiene que haber después. sido Sí, señor. increíble. Bueno, hay que hacer la pausa, Federico, pero en breve volvemos para seguir revisando tu vida, lo que has vivido y esas experiencias, esas aventuras que has tenido la oportunidad de vivir. 4:35 a la pausa y regresamos en breve con mucho más del Mundo Según Federico Pisani, escalador y biólogo venezolano. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Publicidad. A esta hora, 4:45 minutos de la tarde, te quiero hablar de Laboratorios Elmore, que tiene más de 45, claro, mucho más de 45, tiene más de 65, de hecho, años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces. Por ejemplo, te quiero hablar hoy de Padecicol, porque
A veces vamos a almorzar, muy rica la comida, la reunión fabulosa, los amigos, la familia, la pasamos buenísimo y al de un rato empezamos a sentir que no estamos digiriendo bien esa parrilla, esa paella, ese pescado, yo qué sé, tantas cosas divinas que uno puede comer en un momento determinado. Bueno, para eso está Hepadecicol, son cápsulas blandas de 325 miligramos de bilis de cerdo y bueno, es un digestivo fabuloso para que te sientas literalmente como una pluma. Y si lo que tienes es tos seca, esa tos fastidiosa que no se quita con nada, que cuesta mucho eliminar, sobre todo después de un cuadro gripal, para eso está Perebrón, jarabe para la tos seca no productiva, más viene en deliciosos sabores a miel y limón y también frambuesa, y viene tanto para niños como para adultos. No lo pienses más, en Laboratorios Elmo vamos a encontrar la solución exacta para ese malestar. Desde luego, si no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Habitar en otra tierra. El mundo según Federico Pizzani, escalador, miembro ahora de la directiva, como director técnico de la selección venezolana de escalada deportiva. Federico, nos decías durante la pausa que eso no es simplemente empezar a subir montañas y ya, que eso tiene una preparación y que eso se entrena también, como el fútbol, como el béisbol, como la natación. ¿En qué consiste un entrenamiento para un escalador deportivo? Sí, tiene un entrenamiento y toda una ciencia detrás que les explicaba en la pausa, que hay una ciencia que ha venido evolucionando desde los años 90 hasta acá, en la que se ha popularizado, en este periodo se ha popularizado el deporte y de hecho ahora está en los Juegos Olímpicos. Okay. Entonces ha habido mucho dinero entrando al deporte y eso ha facilitado el desarrollo de la ciencia. Y el entrenamiento ahora requiere un entrenamiento, digamos que una preparación muy especial, muy específica, que es propia de un deporte de los Juegos Olímpicos. Requiere, tanto como los otros deportes, planificar un fortalecimiento, planificar periodos de cargas más ligeras, cargas más fuertes y así sucesivamente. La periodización que llamamos los planificadores deportivos, una periodización que se ha venido experimentando con ella en las últimas décadas. Y bueno, sí, ahora se sabe mucho de cómo progresar en el entrenamiento de un escalador, pero falta muchísimo por saber y por investigar. Más allá del sueño de escalar una montaña, Federico, ¿qué habilidades se necesitan, ¿no? Y qué valores también, porque muchas veces esas escaladas se hacen en grupo. Y esa convivencia en momentos de dificultades, bueno, que puede traer cualquier cantidad de consecuencias, ¿no? Muy buenas, mucho aprendizaje, pero también se expone hasta la vida. Claro. Y una vez te preguntaba, bueno, tu mamá, tu papá, ¿qué te decían cuando te sabían escalando una montaña? Porque uno como padre definitivamente, mira, más allá de lo que me decía mi mamá, es que, hija, uno es el canal por el que vienen los hijos, sí, pero después que uno los trae al mundo, claro, las angustias continúan. Tú cometes un error en fútbol, te sacan una tarjeta roja o te expulsan durante un tiempo, lo que fue, o en básquet o en cualquier otro deporte, pero es que un error en una escalada te puede costar la vida a ti o al de otro compañero, ¿no? Exactamente. Bueno, yo pasé por ese canal y salí haciendo locuritas en los tepuyes. Y obviamente a mis padres no les gustaba mucho que yo practicara ese deporte. Y hasta el sol de hoy mi madre me sigue diciendo, ¿cuándo te vas a salir de ese deporte? Y mi papá, seguro que a ti te gusta? Mi papá simplemente no quería ver las fotos, ni los videos, ni nada de lo que yo hacía en las montañas porque se angustiaba demasiado. Sí, pero ¿qué se necesitaba? ¿Qué tipo de habilidades, no? Porque para escalar una montaña, o sea, eso no es así nada más soplar y hacer... Escalar una montaña de estas requiere muchas habilidades técnicas, porque necesitas saber manejar el equipo de escalada para mantenerte seguro o lo más seguro posible a lo largo de la escalada. Habilidades físicas, tienes que ser todo un atleta, tienes que poder caminar a la base de la montaña, que las aproximaciones son generalmente difíciles y muy físicas, porque cargas con mucho peso. Y además tienes que ser un atleta subiendo la roca, porque es un deporte muy, muy atlético que requiere desde fuerza de dedos, de tracción, capacidad de salto, etcétera. Uno recuerda a Tom Cruise escalando aquella, ¿te acuerdas? Madre mía. Uy. Películas que, Dios mío, la fortaleza de esos dedos, deben meter martillo y clavos así como si fuera un martillo, tac, tac, tac. Mira, pero la parte mental, psicológica, yo creo que eso psicológica debe ser importantísima, porque estás en situaciones generalmente que son extremas, ya sea de riesgo, de clima, sufrimiento, el sufrimiento de tantos días expuesto a
a las condiciones de la naturaleza que a veces son muy Y que no te puedes inclementes. retirar, o sea, tú vas a estar Y en la no mitad te de una puedes retirar. montaña y dices, no, ya no quiero seguir más. No, Ya me olvídate. encapriché. Vamos. No. Sí, O es- exacto. O es No, difícil, mira, abandonar es tienes que difícil. seguir. Sí. Abandonar es difícil. Totalmente, porque estás encaramado por allá y tienes que salir de la montaña. Claro, ¿Sí? Incluso abandonar implica un esfuerzo grandísimo. por supuesto. Entonces sí, tienes que ser muy completo en todos esos aspectos. desde Y en el algún mental, momento físico. te ha pedido el cuerpo, la mente abandonar. ¿Has sentido miedo, por ejemplo? Claro, en escaladas, por ejemplo, como las de la Patagonia, que son Ujú. muy exigentes por el clima, que es muy malo. Claro. De hecho, en inglés le llaman the roaring forties, porque en esas latitudes siempre hay una tormenta dándole la vuelta al mundo. Ujú. Y a veces esas tormentas pegan en esas montañas de la Patagonia, en el sur, en el extremo sur de nuestro continente. Y ahí estaba escalando una montaña que se llama el Cerro Torre. Estaba escalando con una chica de Estados Unidos, una gringa, que era muy buena, se llama Crystal Davis. Ajá. Y estábamos casi a punto de llegar a la cima del Cerro Torre, que es una montaña bastante difícil, y nos agarró una tormenta, pero esas una tormenta full. De las que te Y estábamos tambalean. muy Pues. cerca en el Ujú. pico arriba, después de haber escalado más de 30 horas seguidas sin descanso. Ok. Y tuvimos que escalar 16 horas más para salir del problema en el que estábamos metidos, Dios. rapelando la montaña y luchando contra la O sea, no es que contra- ibas contra la caminando, ¿no? tormenta. Es subir montaña, No, riscos, íbamos escalando, cosas, eran son piedras. 2000 exacto. metros de montaña, pero totalmente vertical. Claro, en cualquier otro deporte, oye, no sé, tú tuviste hoy, vamos al ejemplo del fútbol, un mal partido hoy, y bueno, posiblemente el domingo que viene tienes la oportunidad. Pero Sí, una sí. frustración, una meta no lograda o una lesión, en el caso de un escalador, a lo mejor son meses lo que tienes que volver a Totalmente. enfrentarte a ti mismo y a esa montaña para superar ese fracaso que tuviste. Tienes razón, es muy duro abandonar un objetivo, sobre todo cuando has tenido que invertir tantos recursos, Ujú. tanto tiempo de entrenamiento, que a veces son años, son 3 Ujú. años, 4 años, yendo seguido para la Patagonia para poder progresar en las dificultades. Hasta ese Cerro Torre, por ejemplo, en el que era la montaña más difícil que yo había intentado. Y estábamos así, a punto de llegar a la cumbre a pocos metros y tuvimos que abandonar la montaña. Pero Wow. en el momento tú no piensas en esas cosas, porque lo que estás pensando es en sobrevivir. Claro. Claro. Sobrevivir la tormenta. Y para nosotros, llegar nuevamente a la carpa, al lugar seguro, fue toda una felicidad y una celebración. Claro. Solamente sobrevivir. Federico, como ser humano, y ya para ir redondeando la entrevista, porque ya Gibran nos está haciendo señas, como ser humano, vivir estas experiencias, ¿qué te ha enseñado? A ver, ¿qué ha promovido en ti para convertirte en una mejor persona? Bueno, evidentemente estas experiencias tan intensas desde el punto de vista deportivo, pero también cultural, te van Ujú. transformando Claro. a lo largo de tu vida. Y si pudiera decir una transformación fundamental que he tenido yo, ha sido la empatía hacia las otras culturas, hacia las otras personas. Porque conoces tanta gente diversa y que hace su vida de tantas formas distintas y simplemente te pone en perspectiva el resto del mundo. Y tú dices, oye, mi vida es relativamente fácil. Claro, Ajá. te pone como más tolerante, más comprensivo. Y además más exactamente. tolerante, más comprensivo y más abierto hacia las otras culturas. Mira, leíamos hace bien. algunos minutos que tú naciste en julio del 74. Sí, señor. Estamos con una Muchachito. canción que estaba de moda cuando cumpliste los 18 años. Cuando tenías 18 bueno. años, a ver qué recuerdos te trae. Conocido el deporte, de haber hecho mi vida, que cambió completamente gracias a esta actividad y que me ha cambiado en muchas dimensiones, hasta el punto que hago toda mi vida alrededor de esto. Qué ¿Es un maravilla. deporte más de hombres o de mujeres? Decía que esta montaña
la subiste con una chica Crystal. norteamericana, con Crystal. Bueno, hay mucha mujer que practica también escalada. La escalada deportiva es uno de esos deportes en los que el desempeño, el rendimiento de la mujer y del hombre es casi igual, parecido. Sí. Qué bien. De hecho, la diferencia en grados de dificultad entre hombres y mujeres en la escalada deportiva en particular es apenas de 1 grado, que es muy poco. Okay. Fíjate. Porque es como es un deporte que depende mucho de tus habilidades técnicas, la fortaleza, la fuerza muscular que no tiene la mujer, por ejemplo, a la que no puede alcanzar la mujer, la compensa con sus habilidades de flexibilidad, técnica. Claro. Son unas bailarinas en la pared. Y posiblemente menos peso. Regularmente el hombre Exactamente, una buena tiene relación la misma peso-fuerza. contextura. Un hombre pesa más que Sí, la mujer. Entonces que tienes eso razón. también le ayuda a cargar con menos peso en su cuerpo. Sí, porque este es un deporte en el que la relación fuerza-peso importa mucho Claro. y en la mujer es muy favorable. Y es muy Y- sacrificado. Digamos. Que querías preguntar, ya nos dice Gibran que tenemos que cortar, pero también experiencia con los niños, ¿no? Porque con Marcus Tobías también tuviste, Claro, sí. y proyecto los tan niños bonito. que llevan a... Y ahora como entrenador también llevo Claro. niños Ujú. desde edades tempranas hasta adultos. Ahora hasta tengo unos niños que están compitiendo ahora unos que ya no son niños, Ajá. unos jóvenes que están compitiendo en los circuitos mundiales, Copas del Mundo. ¿Y a qué Ah, edad se recomienda comenzar con la escalada? En escalada podemos empezar desde el año y Claro. medio, 2 años. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Tan Sí. chiquitos? Claro, pero hay niños que escalan la cuna y se lanzan al otro lado. No, hay muchos niños que tú lo ves subiendo esa cuna, subiendo verdad. la pared, una gabinete de la cocina. Y son una maravilla. O sea, es muy pequeñito se puede hacer eso. Gracias, Cierto. Federico. Federico, Muchas gracias a qué ustedes. Todo el gusto. éxito. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Federico Pisani, escalador deportivo, bueno, gloria también de este país en esta disciplina deportiva. Y no lo ahora, hemos dicho, con maestría en ciencias biológicas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. ¿Ah? O sea, ¿no? Que de paso no solamente es subir un montañas, cráneo. hay que meterle también Porque a lo que estudian allí, ya sabemos, tienen esa coco. fama. Gracias, Federico. 4:57 minutos.